Bueno, muy buenos días. A mí me da envidia que Ferrando haya tenido un vecino que tenía un hormiguero. Yo no puedo, la verdad que no llegué a esa parte siquiera. La verdad que me alegro mucho. No puedo, disculpen que la verdad que no era unos hormigueros, claro. Menos mal, qué feo, eso sí que te hubiera dejado una cosa. No puedo evitar, disculpen, solo 30 segundos en esto. Quizá no es el momento ni el lugar, pero verdaderamente no me sentiría a gusto conversando con ustedes si no dijera esto. En estos días han habido algunas noticias, involucran personalmente. Quiero decir que vengo acá con la más absoluta tranquilidad de conciencia, no solo de no haber hecho las cosas mal, sino de que estamos convencidos de que hicimos las cosas bien y hemos dejado el camino armado para que las cosas se sigan haciendo bien. Pero bueno, el tiempo en esto es buen consejero y definitivamente demostrará las cosas. No podía no decírselo porque cualquier manual de crisis dice, y nosotros hemos intentado aplicarlo siempre, que a los problemas se los enfrenta y lo más rápidamente posible. Y eso es lo que siempre intentamos hacer. Dejado esto de lado, que inevitablemente estoy con un avance increíble, ahora me anoto en el celular, ¿viste? O sea, loco esto. No, lo primero quiero aclarar, yo no pude estar acá ayer porque estuve desde el miércoles de tardecita en Tomás Comensoro y Bella Unión. Lo menciono además porque en Bella Unión justamente tuve una larguísima reunión con las compañeras, todas mujeres, del CEPRODE y del MIDES, precisamente analizando una serie importante de situaciones familiares planteadas con grados de dificultad increíbles. Acá voy a demostrar, yo no hago balance, pero estoy llegando casi tan viejo como a Ferrando, porque hay gente que se va deteniendo en las edades. Hay quienes seguimos cumpliendo y hay quienes se detienen. La verdad que ni Nené Cascallar se le hubiera ocurrido una telenovela que uno mira y dice qué ingenio que tienen estos guionistas, y realmente cuando va a determinadas realidades es increíble las cosas con las que se puede encontrar, que obviamente, como señalaba Carmen, Luján, Beatriz, Mora anteriormente, Fanny, no hay forma de que surjan de ningún manual, entre otras cosas porque hay algunas cuestiones que realmente yo no creo que a nadie se le hubiera ocurrido siquiera si no está directamente en el campo, y verdaderamente de ahí surgen un montón de situaciones. Estuvimos trabajando muy fuertemente, y uno sigue notando algunas cuestiones, un Estado uruguayo muy capilar, muy metido hasta en el último de los rincones, lo cual tiene ventajas y tiene problemas serios, problemas que no entienden los consultores internacionales cuando vienen al Uruguay, porque no les pasa en sus países esas cosas, por nuestra propia pequeñez probablemente, y además por un Estado que hizo una apuesta muy firme al desarrollo de lo social, pero que yo diría todavía está en la etapa casi que de diseño. Todavía nos estamos pechando entre nosotros, chocando, yendo todavía demasiada gente a las mismas familias, a veces a hacer las mismas cosas. Todavía eso lo tenemos necesariamente que ir mejorando y aprendiendo. Y una doble actitud que también uno nota, estas cuestiones que decía Carmen, de lo aprendido y lo intuitivo. No era eso lo que decía, pero bueno, pues te voy a usar a vos para decir yo eso en realidad. Y es esta cuestión de quienes nos hemos acostumbrado después de muchos años de trabajar y de convivir, no solo por trabajo, con situaciones muy complejas, y eso es malo, porque nos hemos acostumbrado.
y quienes recién llegan y se escandalizan. Y eso también es malo. La síntesis en estas dos cuestiones también es un trabajo que necesariamente tenemos que hacer y que obviamente recae, como se señalaba, sobre el sujeto principal de esta cuestión, que son las familias y sus integrantes. Ayer caigo en un CAIF de visita, estaba lloviendo bastante fuertemente en Bella Unión, por eso había relativamente pocos chiquilines, y me agarraron así de paso a cañazo, como 3 horas casi. Estaba la gente del equipo técnico del CAIF, técnicos de la red de atención primaria de ACE, una compañera del CEPRO de Bella Unión, otra compañera del Centro Diurno de Bella Unión. Y estaban trabajando muy naturalmente en equipo, no habían teorizado sobre la red. Tienen una red, tienen teoría, pero en realidad lo desarrollan así porque se conocen, porque se han conocido en la práctica y en el trabajo, y también nos planteaban situaciones extremadamente complejas. Y surgen problemas, sí. Y lo voy a decir con todas las palabras, pero que se entienda que lo ha dicho con un respeto absoluto y entendiendo que del otro lado también alguien sentado acá, si opinara con sinceridad, podría decir lo mismo. Relataban la brutal dificultad con la omnipotencia del Poder Judicial, la omnipotencia de creer, entender todas las situaciones sin recurrir a las instituciones que efectivamente están en el territorio y que le pueden sugerir mejores soluciones. ¿No? Estas cosas nos ocurren a diario. También del otro lado, mire que se quejan de nosotros, no les puedo contar las cosas que se dicen, ¿no? Yo, por suerte, tengo la ventaja de conocer todos los lados del mostrador, tengo amigos en todos lados, podemos hablar muy directamente, y la verdad que surgen estas cuestiones. Entonces, también ahí tenemos como que romper con esa especie de competencia, de ping-pong, justamente de esto no es mi competencia. ¿Cómo no es mi competencia? Este problema es un problema de todos. Es un problema de todos. Claro, hay un momento en que uno, ¿no? Ya absorbido por los problemas, dice, no, eso ya no me toca a mí, encargate vos. Y además tenemos que tener en cuenta una cuestión que yo he visto que es absolutamente inevitable y que en estos temas se da como casi ninguna. Siempre vamos a ser presas del éxito que obtengamos. Si hacemos las cosas bien, vamos a tener más trabajo. Y no menos. Por lo menos por un largo tiempo. Por lo menos por un largo tiempo. Esta cuestión que planteaba Carmen también y que en otros términos lo plantearon todos los disertantes anteriores, disculpa que me refiero a eso, que fue la que escuché en realidad, de que obviamente no se puede partir de prejuicios o de preconceptos y que efectivamente existe una singularidad para la resolución de cada uno de los problemas. Es verdad, pero también es verdad, y creo que es un buen trabajo el que podemos venir haciendo, el ir protocolizando las cosas que hacemos, el tener claridad metodológica, el saber cómo ordenar, cómo sistematizar sobre todo la información para poder utilizarla posteriormente, etc. Cuando recién venía en un taxi y el tachero me trajo todo el viaje hablándome, obviamente me subí y me dice, está brócoli, no. Joder, siempre eso es así, pero como no, el taxi que me subo, la frase esa yo ya la tengo, a veces intento decírsela antes para que me la repitan y no vengan, viste, con el asunto. Yo te voy a empezar a explicar todo, ¿no? Empecé a contar a qué venía, con la expectativa de que bajara el nivel de conversación, pero no, se incentivó mismo. Y efectivamente creo que acá lo que decían Dardo y Jorge está muy fuertemente planteado. Competimos con el sentido común y ahí hay que tener mucho cuidado. Uno no puede ser presa del sentido común, pero tiene que tener enorme cuidado cuando su discurso se aleja absolutamente del sentido común.
porque a la gente que nos dirigimos no nos va a entender. Y si no nos entiende la gente a la que nos dirigimos, en realidad nuestro trabajo está mal hecho. Y ahí tenemos que tener enormes cuidados. Lo dice alguien que además durante mucho tiempo se dedicó a dar clases sobre la convención, etcétera, etcétera. El deber ser no me asusta. Creo que lo conocemos y creo que efectivamente debemos trabajar en esa línea. Pero tenemos que tener enorme cuidado de no pegotearnos con el sentido común y participar exclusivamente de lo que eso se dice, pero no alejarnos tanto de la gente, desde nuestros saberes técnicos, desde esa cuestión que termina siendo brutalmente omnipotente, pero que además no permite trabajar. Pregunté lo que te dijo el tachito, porque yo no entendí nada, yo lo sé. Ah, el tachero. Ah, no, en general lo que me planteaba era que él conocía algunos hogares del INAU, que conocía gurises que habían salido de ellos, cómo era posible que nos pasáramos por los barrios levantando niños de esas familias desastrosas que en realidad se dedican solamente a criar. El enigma del pater family romano ha muerto. Su cadáver es maloliente, pero sigue estructurando los lugares de decisión de esta sociedad. Comercialmente, desde la venta de un celular hasta la venta de un jabón en polvo, lo que se va a mostrar es al papá, la mamá, los dos nenes y el perro. Porque esa es la imagen. Aunque esa imagen hoy, ni siquiera en una sociedad como la uruguaya, sea mayoritaria. Y esto es un problema, porque obviamente en la medida en la que seguimos vendiendo este paradigma como el ideal, la frustración de quien nos llega al ideal es terrible, cuando en realidad quizás está haciendo cosas maravillosas, pero obviamente no encaja en ello. Parte de esto fue lo que nos resolvió a trabajar este asunto. Por suerte después vino gente que además de los titulares sabía manejar algunas otras cosas. Cuando se dice desinstitucionalicemos, bueno, la institución fundamental sobre la que se ha armado toda la sociedad occidental y cristiana es la familia, o sea que tengamos cuidado con lo que decimos cuando hablamos. Pero claramente sí debemos atender ese tipo de cambios. Este encuentro además para nosotros es extraordinario en la medida que no fue planteado, no sé realmente cuál ha sido el éxito de ello, pero creo que el esfuerzo lo tenemos que seguir haciendo muy fuertemente de esta separación de lo que llamamos servicios oficiales y servicios en convenio. Nosotros queremos ir a un sistema INAU que es un sistema único, que obviamente tiene las singularidades que debe tener cada experiencia, pero que debe tener la unidad de acción que inevitablemente requerimos como Estado y como sociedad. En eso me parece que no podemos pedir, estoy viendo alguna gente del MIDES acá extraordinariamente importante dentro de su estructura, además no le pedir a otros y a otras instituciones que trabajemos coordinadamente, que asumamos distintos roles, etcétera, si nosotros no somos capaces de hacerlo internamente. Y este fue una parte fundamental del trabajo con el que arrancamos, que como decía Carmen y o Mora creo que lo señalaba especialmente, nunca hay un momento refundante en sí mismo. Evidentemente traemos experiencias anteriores, y una de las experiencias anteriores que nos marca mucho en esto es una consultoría que en su momento nos hiciera creo que el sociólogo el Pepe, se llama el Pepe José Fernández, que nos hicieran donde en realidad no para nosotros, sino en el inicio del arranque, era para el tema cercanías y staff, ¿no? Decía, INAU es el organismo que más trabaja con familias, pero tiene casi 60 programas que no se conectan entre sí. Es más, uno no sabe que los otros están haciendo esto. Están al lado, oficinas. Había lugares que eran 20 metros la diferencia, estaban todos en Martín García, ¿no? En ese caso, después se fueron separando un poquito, pero
no era que era uno, yo que sé, de Tacuarembó, miro a Graciela y le pongo Tacuarembó, y el otro, no sé, era de San José, y además eran los dos de dos pueblitos chiquititos que no llegaban a conectarse entre sí. No, estaban al lado. Entonces, esa fragmentación brutal, muy propia del Estado uruguayo, muy propia, y muy repetida en un organismo como este, también es parte de lo que creo que debemos ir cambiando cuando pensamos esto. Y fundamentalmente poner el centro en el sistema educativo y en el sistema de salud. No hay política de infancia más importante que la educación, y no hay política de infancia más importante que la efectiva atención de salud. Creo que los tengo por acá, en la famosa caja de herramientas esta, que yo me las he venido leyendo bastante, una de las, aunque no es una caja, ¿no? Esto es simbólico. En realidad está muy fuertemente y muy claramente planteado esto de qué significa la capacidad de cuidado, el apego, etcétera, etcétera. Y uno dice, ¿se puede formular así, tan casi de manual? Claramente creo que quedó claro en todos los trabajos que la singularidad existe, etcétera, pero reitero, estamos en un momento en donde notoriamente necesitamos reconstruir algunos paradigmas y necesitamos algunas certezas. Para decirlo claramente, no hay problema en convivir con la duda, es sano y es necesario y es imprescindible, pero también para nuestro trabajo cotidiano necesitamos ir reconstruyendo algunas certezas, y algunas certezas que además las podamos poner en común. No todo puede ser permanentemente discutido, y creo que este tipo de encuentros y este tipo de trabajo apuntan en esa dirección, que además me consta por mis visitas permanentes a los equipos que es una demanda de los equipos. Yo creo que a veces, y disculpen el atrevimiento enorme, a veces mal formulada, a veces formulada en términos de dame la receta para ver cómo la aplico así, tal cual. Pero de eso a arréglese cada uno como pueda en el territorio y sin tener, hay una distancia enorme. Yo creo que en este caso todos ustedes están poniendo el acento adecuadamente en la solución de ese tipo de problemas. Bueno, finalmente Jorge y Dardo lo han planteado con claridad. Este es un tema que no puede quedar internamente, no solo en el INAU, sino no solo en el Estado uruguayo. Este es un tema de toda la sociedad, debe ser planteado así. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y lo he reiterado permanentemente. La Convención Internacional de los Derechos del Niño no fue aprobado por Estados Unidos porque la derecha republicana en el Congreso, apoyada en los movimientos religiosos que la financian, señaló con increíble inteligencia y agudeza mental que el problema era que esa convención ponía en juego las bases mismas de la sociedad occidental y cristiana en relación a la capacidad de disciplinamiento que los padres tenían sobre sus hijos. Y el razonamiento es correctísimo. La conclusión yo creo que es increíblemente errada. Ahora, la mirada sobre cuál es el problema, cuál es el tema que se puso en cuestión, es extraordinariamente inteligente. Y ni más ni menos que de eso se trata, y debemos tener la capacidad verdadera para afrontar ese tema de la mejor manera posible, aparte obviamente de las condiciones materiales, etcétera, en donde vivimos. Finalmente, con la Institución Nacional de Derechos Humanos estamos iniciando en estos días una serie de trabajos conjuntos que precisamente van en esta línea. ¿Cuáles son las buenas prácticas? La vara de las convenciones internacionales de derechos humanos es extraordinariamente alta, y muchas veces, y que me disculpen y se lo he dicho, también está armada por gente que está en Ginebra y pretende legislar para Bella Unión. Pero esa vara debe ser necesariamente nuestro norte. Una institución como el INAU
debe regirse en primer lugar en función de las definiciones que tengamos en materia de lo que significan los derechos humanos esenciales de los niños, las niñas y los adolescentes. Por lo tanto, este tipo de cosas también las pondremos en juego en ese acuerdo de protocolización mínima respecto de lo que debe hacer un país y una institución como la nuestra en estos temas. Así que la verdad que nunca más bienvenido y en tiempo esta tarea que ustedes realizaron. Felicitaciones a todos y a todas los que han participado, y bueno, y en realidad es un simple mojón en un larguísimo camino que queda por recorrer. Muchas gracias.